Es el 6 de febrero de 1481. En un descampado a las afueras de Sevilla, llamado el Prado de San Sebastián, arden 6 personas. Son conversos, gente que hace años se bautizó cristiana, que tiene hijos bautizados, que vive en el mismo barrio de siempre, que habla castellano, que paga sus impuestos, que asiste a misa los domingos. Arden porque un tribunal acaba de declararlos herejes. No murieron rápido, la muerte en la hoguera es lenta, el humo llega antes que las llamas si hay suerte. Si no hay suerte, el fuego empieza por los pies. Es el primer auto de fe de la Inquisición española, y desde ese día, durante los siguientes 3 siglos y medio, ese tribunal va a perseguir, torturar, humillar y en algunos casos matar a miles de personas en nombre de la fe. Eso es verdad, está documentado, no lo vamos a negar. Pero también es verdad otra cosa, que ese mismo tribunal, al que Europa entera pintaba como la institución más sanguinaria de la historia, condenó a muerte a un porcentaje de sus acusados muy inferior al de casi cualquier tribunal civil europeo de la misma época. Que sus cárceles eran, comparadas con las mazmorras seculares del siglo XVI, relativamente limpias, hasta el punto de que hay documentados casos de presos comunes que blasfemaban deliberadamente para que los trasladaran allí. Preferían la cárcel inquisitorial a la civil, que fue la primera institución de Europa en abandonar la caza de brujas, casi un siglo antes que Alemania, Francia o Inglaterra. Que procesó a algunos de los intelectuales más brillantes de su tiempo, no por herejía real, sino por las envidias y rencillas personales de sus enemigos. Y que la imagen que tenemos de ella, los grilletes, las hogueras masivas, los 32.000 quemados, no viene de los archivos históricos, viene de una campaña de propaganda diseñada en Ámsterdam y Londres para destruir la reputación del mayor imperio del mundo en el momento de mayor debilidad de sus rivales. Eso también es verdad, y eso también lo vamos a contar hoy, porque la Inquisición española no fue ni el monstruo que sus enemigos inventaron, ni la institución benevolente que algunos sectores quieren reivindicar hoy como si fuera un motivo de orgullo. Fue algo más complejo, más oscuro y más humano que cualquiera de las dos versiones. Fue una institución nacida del miedo, que utilizó el miedo como método, que dejó como herencia más duradera no las hogueras, sino el silencio. Ese silencio profundo e instintivo de quien aprende, generación tras generación, que pensar demasiado en voz alta tiene un precio. Para entenderlo bien, hay que empezar donde empieza todo, no en España, sino en el sur de Francia. En el año 1208 hay algo que casi nadie te cuenta cuando hablan de la Inquisición española, que España no la inventó. La Inquisición, como institución, como procedimiento, como idea, nació en Francia, en el Languedoc, y nació para combatir a un movimiento que la Iglesia consideraba la mayor amenaza doctrinal desde los primeros siglos del cristianismo. Los llamaban cátaros, o albigenses por la ciudad de Albi, uno de sus bastiones principales. Y lo que creían era esto, que el mundo material era obra de un dios maligno, que el cuerpo era una prisión para el alma, que el mundo visible, con su suciedad, su sangre, su violencia, no podía haber sido creado por un dios bueno, que la Iglesia de Roma era una institución corrupta, manchada por el poder y el dinero, que había traicionado al verdadero mensaje de Cristo. No era una herejía de campesinos ignorantes. Era una religión alternativa sofisticada que tenía sus propios clérigos, los llamaban perfectos, sus propios rituales, sus propios textos. Y había ganado el apoyo activo de buena parte de la nobleza del sur de Francia, que veía en ella una forma de desafiar la autoridad del Papa y al mismo tiempo apoderarse de las tierras y rentas eclesiásticas de su territorio. Para la Iglesia de Roma, esto no era un problema teológico menor, era una amenaza existencial. En 1208, el Papa Inocencio III convoca una cruzada. No contra los musulmanes en Tierra Santa, que es lo que la palabra cruzada evoca, contra los cátaros en Europa, contra cristianos, contra europeos, la cruzada albigense. Es la primera vez en la historia del cristianismo medieval que una cruzada se declara contra otros cristianos dentro del propio continente. En el primer asalto de esa cruzada, en la ciudad de Béziers, el ejército papal masacra a la población entera. No distingue entre cátaros y católicos, no pregunta.
El legado papal que comanda la expedición, Arnaud d'Amaury, recoge en una carta la pregunta que le formularon sus soldados antes del asalto: ¿cómo distinguimos a los herejes de los buenos cristianos? Su respuesta, que los historiadores han documentado y debatido desde entonces: matadlos a todos. Dios reconocerá a los suyos. Entre 15 y 20.000 personas muertas en un solo día, en una ciudad, sin juicio, sin proceso, sin ningún intento de distinguir al culpable del inocente. Ese es el precedente que existe antes de la Inquisición. No el Santo Oficio con sus formularios, sus procedimientos y sus calificadores teológicos. La matanza de todos los habitantes de una ciudad sin ningún tipo de proceso. La Inquisición nace precisamente como alternativa a eso, como un intento de la Iglesia de sustituir la masacre indiscriminada por algo que al menos tuviera la forma de un proceso, un tribunal, un sistema que fingiera, con mayor o menor honestidad, distinguir al culpable del inocente. En 1231, el Papa Gregorio IX crea un tribunal permanente, una inquisitio, una investigación, para detectar y juzgar a los herejes de forma sistemática en todo el territorio de la Iglesia. Lo encomienda a la Orden de los Dominicos, fundada apenas 20 años antes precisamente para combatir la herejía cátara mediante la predicación y la teología. Dominicos que actuarán como jueces directamente bajo autoridad papal, saltándose a los obispos locales, que con demasiada frecuencia miraban hacia otro lado o directamente protegían a los herejes de su diócesis. Durante los siglos siguientes, esta Inquisición medieval opera en Francia, en Italia, en el Imperio Germánico. Procesa a cátaros, a valdenses, a begardos, a fraticelos. En algunos períodos actúa con extrema brutalidad. En otros se vuelve más moderada. Su intensidad varía enormemente según el inquisidor, la región y el momento histórico. Pero hay una constante. Es un instrumento del Vaticano, nació en Francia, para combatir una herejía francesa. La corona de Castilla o la de Aragón no tienen ningún papel en su creación ni en su gobierno. España todavía no ha aparecido en esta historia, y cuando aparece, 250 años después, lo hace con una diferencia que lo va a cambiar todo y que es la clave para entender por qué la Inquisición española se convirtió en algo diferente a lo que había existido antes. Estamos en 1478, en la Castilla de Isabel y Fernando, en el proyecto político más ambicioso de la historia peninsular hasta ese momento. Los reyes católicos acaban de unir las coronas de Castilla y Aragón mediante su matrimonio. No es una unión sentimental, es una fusión política calculada al milímetro. Su objetivo es claro: un reino unificado, una administración centralizada, una diplomacia común, un ejército común y una fe. Ese último punto, una fe, es donde aparece el problema que va a definir los siguientes 3 siglos de historia española. Porque el territorio que gobiernan no es religiosamente homogéneo. Conviven en él comunidades musulmanas que llevan siglos asentadas, comunidades judías con siglos de historia en las ciudades peninsulares, y una masa mayoritaria de cristianos de muy diverso origen. La diversidad no es un problema en sí misma. El problema es político. La unificación que los reyes católicos buscan requiere, en su lógica, una identidad común. Y la identidad que encuentran más eficaz para ese proyecto es la religiosa. Pero la mayor grieta en ese proyecto no está entre cristianos y no cristianos. Está dentro del propio mundo cristiano. Está en los conversos. Para entenderlo hay que retroceder casi un siglo, a 1391. Ese año, una oleada de violencia antisemita recorre los reinos hispánicos con una intensidad que no tiene precedentes. En Sevilla, en Toledo, en Valencia, en Barcelona, en Córdoba, matanzas de judíos, destrucción de juderías enteras, un terror sistemático que se extiende durante meses y que deja miles de muertos. Decenas de miles de judíos, los historiadores hablan de entre 50.000 y 100.000 personas, se convierten al cristianismo para salvar la vida, no por convicción teológica, por pánico. Se bautizan ellos, sus hijos se bautizan, sus nietos se bautizan. En teoría, son cristianos como cualquier otro.
tienen acceso a todos los derechos, a todos los cargos, a todos los honores que antes les estaban vedados. En la práctica, el resentimiento no desaparece, crece, porque esos conversos, ahora con acceso pleno a la vida pública, ascienden rápidamente en la sociedad. Ocupan puestos en la administración real, en las finanzas, en la iglesia. Algunos llegan a ser obispos, algunos a ser consejeros del rey, algunos a ser médicos de cámara, cronistas reales, poetas reconocidos. Y entre los llamados cristianos viejos, los que llevan generaciones siendo cristianos y que han vivido durante siglos con las restricciones que separaban a las tres comunidades, se extiende una sospecha cada vez más envenenada, que muchos de esos conversos son falsos, que en público rezan a Cristo y en privado siguen siendo judíos, que encienden las velas del Sabbat el viernes por la noche, que no comen cerdo, que evitan el trabajo en sábado, que guardan el ayuno del Yom Kippur, lo llaman criptojudaísmo, la práctica secreta del judaísmo bajo una fachada cristiana. Y puede que en muchos casos fuera cierto, que hubiera conversos que mantenían en privado las prácticas religiosas de sus padres y sus abuelos, por convicción o simplemente por costumbre, por el peso de una identidad que no desaparece con el bautismo. En otros casos era pura calumnia, la acusación que un vecino lanzaba contra otro por envidia, por una deuda no cobrada, por una riña de mercado, por la ambición de quedarse con un cargo o una propiedad. Los reyes católicos ven en esta tensión algo más que un problema religioso. Ven una amenaza real a su proyecto de unificación, una fractura social que puede desestabilizar las ciudades, una grieta en la identidad colectiva que intentan construir, y la solución que encuentran, en 1478, con autorización del Papa Sixto IV, es crear una Inquisición propia. Pero aquí está la diferencia fundamental que va a definir todo lo que sigue. La Inquisición medieval era del Papa, dependía de Roma, sus inquisidores respondían ante el Vaticano. Este nuevo tribunal es de la corona. Son los propios reyes quienes nombran a los inquisidores, quienes controlan sus procedimientos, quienes deciden su alcance, sus recursos, su jurisdicción. El Papa lo autoriza pero no lo gobierna. No es un instrumento de Dios, es un instrumento político, una herramienta del Estado disfrazada de tribunal de fe. El primer gran inquisidor que van a nombrar es un fraile dominico llamado Tomás de Torquemada, confesor personal de Isabel la Católica desde años antes de que ella llegara al trono, hombre de una severidad sin fisuras, de una convicción religiosa que no admitía matices, de una energía organizativa extraordinaria. Torquemada no inventa la Inquisición, la sistematiza, le da un reglamento, una estructura burocrática, unos procedimientos uniformes para todos sus tribunales. Y esto no lo cuentan casi nunca, descendiente él mismo de judíos conversos por línea paterna. Su abuelo materno era converso. La ironía es demasiado grande para ignorarla. El arquitecto de la persecución más sistemática de los conversos en la historia de España lleva sangre conversa. Algunos historiadores lo explican como el mecanismo psicológico de quien necesita demostrar la propia ortodoxia con más celo que nadie. La necesidad de borrar cualquier sombra de sospecha sobre uno mismo, atacando con más ferocidad que nadie a los que comparten su origen. En 1480, los primeros inquisidores llegan a Sevilla, la ciudad más grande y rica de Castilla, el centro comercial del reino, y la ciudad con la comunidad conversa más numerosa e influyente de toda la corona. Y lo que ocurre en los meses siguientes va a marcar para siempre no solo la reputación del Santo Oficio, sino el rumbo completo de la historia española. Entre los conversos sevillanos cunde un pánico que tiene fundamento real. Saben lo que viene. Han visto lo que la Inquisición ha hecho en otras ciudades. Saben que el sistema de delaciones anónimas puede convertir cualquier envidia personal en una acusación de herejía. Saben que la confiscación de bienes llega antes que la sentencia. Según recogen varias crónicas de la época, aunque los historiadores debaten los detalles exactos, un grupo de conversos influyentes de Sevilla organiza una conspiración. Su objetivo es eliminar a los inquisidores antes de que el tribunal empiece a actuar, y si es necesario levantar a la población de la ciudad contra ellos. El supuesto cabecilla del complot es un rico mercader llamado Diego de Susán, uno de los hombres más acaudalados de la ciudad.
El complot es descubierto. Según una versión de la historia, lo delata la propia hija de Susan, enamorada de un caballero cristiano viejo que la convence de que entregue a su padre. Los conspiradores son arrestados, juzgados en tiempo récord y ejecutados. El 6 de febrero de 1481 tiene lugar el primer auto de fe de la Inquisición española. 6 personas arden en el Prado de San Sebastián. Alonso de Ojeda, el fraile dominico que durante años había predicado contra los conversos desde el púlpito del convento de San Pablo, pronuncia el sermón de la ejecución. Semanas después, la epidemia de peste que azota Sevilla ese invierno se lo lleva a él también. Murió antes de ver lo que había contribuido a crear. La Inquisición española ha nacido, y lo ha hecho con sangre. Si hay una imagen que domina el imaginario popular sobre la Inquisición, es esta: una persona arrancada de su cama en mitad de la noche, arrastrada a una mazmorra, torturada salvajemente y arrojada a las llamas al día siguiente. Esa imagen es falsa, no porque la Inquisición fuera un tribunal benevolente, sino porque la realidad era más sofisticada y en cierto sentido más aterradora que la simple brutalidad que imaginamos. Para entenderlo de verdad hay que seguir a una persona concreta. Se llama Elvira del Campo, tiene 30 años, vive en Toledo, está casada con un notario cristiano viejo, tiene hijos, va a misa, reza en castellano. En 1567 alguien la denuncia ante el Santo Oficio. El motivo: no come cerdo, y a veces el sábado se pone ropa limpia. Eso es todo, eso es lo que hay. El proceso que sigue está documentado en detalle porque la Inquisición lo registraba todo. Es uno de los expedientes más completos que conservamos, y lo que describe es esto. Elvira no es arrestada al día siguiente de la denuncia. El tribunal acumula testimonios durante semanas. Vecinos, conocidos, gente que la ha observado sin que ella lo supiera. Cuando los calificadores teológicos consideran que hay indicios suficientes, se ordena el arresto. El día que la detienen, sus bienes son confiscados inmediatamente. No después del juicio, antes. Para cubrir, se dice, los costes del proceso, su marido queda sin recursos de un día para otro, sus hijos sin nada. A Elvira la trasladan a las cárceles del Santo Oficio, que son, comparadas con las cárceles civiles de Toledo, más limpias y menos violentas. Ese detalle importa, pero no la tranquiliza, porque lo que empieza ahora no es violencia física, es otra cosa. La aíslan completamente, sin visitas, sin noticias de sus hijos, sin saber exactamente de qué se la acusa. Los inquisidores no le presentan los cargos, la exhortan a descargar su conciencia, a confesar libremente lo que pese sobre su alma. Elvira no sabe qué confesó el vecino, no sabe si fue el marido de su prima o la mujer del tendero o alguien que vio algo desde la ventana de enfrente. No sabe nada, solo sabe que está allí y que algo ha dicho alguien. Entonces empieza a confesar cosas pequeñas, que a veces no come cerdo porque le siente mal al estómago, que la ropa limpia del sábado es costumbre de su madre, no ritual, que nunca ha practicado el judaísmo en privado. No la creen. Tras varios interrogatorios, el tribunal vota aplicar el tormento. El médico está presente, el representante del obispo también. Todo según el reglamento. La atan al potro. Las cuerdas se van apretando alrededor de los brazos y las piernas. Elvira grita que no tiene nada más que confesar, que es inocente, que por el amor de Dios paren. Las cuerdas siguen apretando. Su transcripción de ese día, que existe, que puedes leer, recoge sus palabras exactas durante el tormento. Señores, ¿por qué no me creéis? Misericordia, que me matan. El médico determina que puede continuar. Al día siguiente, Elvira ratifica la confesión que arrancaron bajo tormento. Es absuelta. Se le impone penitencia. Lleva el San Benito, la túnica de la vergüenza, en público durante meses. ¿Cuántos años practicó el criptojudaísmo? Ninguno. Ese es el veredicto implícito del propio proceso. Penitencia menor, no judaizante, solo sospechosa. El daño real de su proceso no está en las hogueras, está en la confiscación, en los meses de aislamiento, en el San Benito que su familia lleva colgado como una mancha durante generaciones.
en el miedo que instala en todos los que la conocen y que a partir de ahora van a pensar 2 veces antes de no comer cerdo un viernes. Ese es el mecanismo, no la brutalidad visible, el miedo invisible que se extiende hacia afuera desde cada proceso como ondas en el agua. Y eso funcionaba mucho mejor que las hogueras. Y aquí llegamos al núcleo de todo, a la pregunta que define si la Inquisición fue el monstruo que la historia popular ha construido o algo cualitativamente diferente. ¿A cuántas personas mató? Durante 2 siglos, la cifra que se citó como referencia fue la de Juan Antonio Llorente, exsecretario del Tribunal de Madrid, canónigo, hombre con acceso directo a los archivos del Santo Oficio, opositor fervoroso a la institución. En su Historia crítica de la Inquisición española, publicada en París en 1817, calculó que unas 32.000 personas habían sido quemadas vivas por el Santo Oficio a lo largo de su historia. 32.000 personas. Esa cifra circuló durante generaciones con la autoridad de alguien que había estado dentro. En libros de texto, en enciclopedias, en discursos parlamentarios, en novelas. Se convirtió en el número de referencia que todo el mundo repetía sin cuestionar. Hoy los historiadores la consideran una exageración enorme, no una estimación honesta con márgenes de error. Una cifra inflada deliberadamente por razones políticas en un contexto histórico donde la Inquisición era el símbolo perfecto del absolutismo que los liberales europeos estaban combatiendo. Porque Llorente no trabajó con los archivos completos, extrapoló de datos parciales. Y lo hizo en un momento, las guerras napoleónicas, el enfrentamiento entre liberales y absolutistas en España, en el que esa cifra era, ante todo, un arma política. El consenso académico actual es radicalmente diferente y está basado en algo mucho más sólido que las extrapolaciones de Llorente, el estudio sistemático de los registros de los propios autos de fe, porque la Inquisición española era extraordinariamente burocrática. Documentaba todo. Sus archivos son, paradójicamente, una de las fuentes más ricas que tenemos para conocer la historia social de la España moderna. El hispanista británico Henry Kamen, que dedicó décadas de investigación a estos archivos, estima que el número total de personas ejecutadas por la Inquisición española a lo largo de sus aproximadamente 350 años de actividad se sitúa en torno a 3.000 personas. 3.000, no 32.000. Hay otros historiadores que dan cifras algo más altas, entre 3.000 y 5.000, pero el orden de magnitud es el mismo, una décima parte de lo que Llorente afirmaba, y de esas 3.000 ejecuciones, aproximadamente 2/3, unas 2.000 personas, se concentran en los primeros 50 años de actividad del tribunal, en la etapa de Torquemada y sus sucesores inmediatos. En la represión brutal de la primera generación de conversos sevillanos, toledanos y castellanos. A partir de la década de 1530, el ritmo de ejecuciones cae de manera drástica. Kamen estima que en sus últimos 2 siglos de actividad, menos del 2% de los procesados por la Inquisición española recibieron la pena capital, frente a un 10% o más en la justicia civil europea para delitos comparables. Para situar esas cifras en perspectiva histórica real, no en abstracto, en la matanza de San Bartolomé, en Francia, en la noche del 23 al 24 de agosto de 1572, fueron asesinados entre 5.000 y 30.000 protestantes en cuestión de días, no en un tribunal, en las calles, a cuchillo y a arcabuzazo. Por orden del rey Carlos IX de Francia, el monarca del país que se presentaba como la alternativa civilizada al fanatismo español. En Alemania, los tribunales seculares, no eclesiásticos, seculares, quemaron a unas 25.000 personas acusadas de brujería a lo largo de los siglos XVI y XVII, 25.000 en este único delito. En Escocia, con una décima parte de la población de España, se ejecutaron unas 4.000 personas por brujería entre 1590 y 1680. En Inglaterra, varios miles más. La Inquisición española, en esos mismos siglos, ejecutó a un puñado de personas por brujería. Un puñado en sentido literal. Y cuando lo hizo, como en el caso de Zugarramurdi en 1610,
Las consecuencias internas fueron tan profundas que cambiaron para siempre el modo en que el tribunal trató estos delitos. Ese caso merece detenerse. En 1609 y 1610, una oleada de histeria colectiva por brujería sacude las zonas rurales del País Vasco y Navarra. Bajo tortura, o simplemente por el pánico que se extiende de pueblo en pueblo, cientos de personas confiesan haber participado en aquelarres nocturnos, haber adorado al diablo en forma de macho cabrío, haber fabricado ungüentos mágicos con grasa de niños robados. Las confesiones son detalladas, vívidas, aterradoras, y son todas notablemente similares entre sí. El Tribunal de Logroño organiza un auto de fe gigantesco. 11 personas son condenadas a morir por brujería. 6 de ellas arden vivas. Las otras 5 habían fallecido durante el proceso y fueron quemadas en efigie. Pero uno de los 3 inquisidores del tribunal, un hombre llamado Alonso de Salazar y Frías, no está convencido. Vota en contra de las sentencias. Siente que algo no cuadra. Las confesiones son demasiado uniformes. Los detalles que se repiten de boca en boca parecen copiados unos de otros. Hay contradicciones evidentes. El Consejo Supremo de la Inquisición, el órgano máximo del tribunal, le encarga una investigación en profundidad. Salazar pasa casi 2 años recorriendo los pueblos de la zona, entre 1611 y 1612. Interroga a más de 1.800 personas. Recoge muestras físicas de los supuestos ungüentos y las analiza. Documenta decenas de contradicciones. Demuestra que las confesiones se habían propagado como un contagio social, por el miedo, por la presión de los vecinos, por la expectativa de lo que el inquisidor quería escuchar. Su conclusión, en el informe final que eleva al Consejo Supremo, es seca y demoledora. No hubo brujos ni embrujados en el lugar hasta que se comenzó a tratar y escribir de ellos. El fenómeno no preexistía a la investigación. La investigación lo había creado. La histeria era hija del proceso, no su causa. Y lo extraordinario no es el informe de Salazar, es lo que el Consejo Supremo hace con él. Lo acepta. En 1614, la Inquisición española emite nuevas instrucciones reservadas para todos sus tribunales sobre cómo tratar los casos de brujería. Exige pruebas físicas verificables, desconfía sistemáticamente de las confesiones en esta materia, establece procedimientos tan exigentes que en la práctica hacen casi imposible condenar a nadie por este delito. La Inquisición española, presentada por sus detractores como el símbolo del oscurantismo supersticioso, se convierte en la institución más empíricamente escéptica de Europa en materia de brujería, mientras en Alemania, Francia, Escocia e Inglaterra siguen ardiendo las hogueras hasta bien entrado el siglo XVII, en España el problema desaparece casi por completo. Eso no lo cuenta casi nadie. Hay otro aspecto de la Inquisición española que desmonta el relato simple y tranquilizador de perseguidores y perseguidos, de villanos y víctimas. Nadie estaba a salvo, ni los poderosos, ni los brillantes, ni siquiera los amigos personales del rey, Fray Luis de León. Uno de los intelectuales más admirados de la España del siglo XVI. Poeta de una sensibilidad extraordinaria, autor de la Oda a la vida retirada, de versos que siguen leyéndose 5 siglos después, helenista, hebraísta, catedrático en la Universidad de Salamanca, la más prestigiosa del reino. Agustino de una honestidad intelectual sin concesiones. No cae por practicar herejías, cae por las envidias y las rencillas de sus colegas universitarios. Lo denuncian por haber traducido el Cantar de los Cantares directamente del hebreo al castellano, algo prohibido por las instrucciones del índice que reservaba esa tarea a los especialistas autorizados, y por haber afirmado en clase que prefería el texto hebreo original de ciertos pasajes bíblicos a la traducción latina de la Vulgata, la versión oficial de la Iglesia. Pasa 4 años y 9 meses en la cárcel inquisitorial de Valladolid, solo, sin libros al principio, sin saber exactamente de qué se le acusa, componiendo poesía en la oscuridad en papeles que le pasaban de contrabando. Es absuelto de todos los cargos, regresa a su cátedra en Salamanca. Se le atribuye a su regreso
una de las frases más elegantes de la historia de la lengua española. Decíamos ayer, como si los casi 5 años de encierro fueran una interrupción sin importancia en el hilo de su razonamiento. El primer documento que atribuye esas palabras a Fray Luis es del siglo XVIII, así que su historicidad es discutida. Pero el gesto que describen, esa serenidad casi sobrenatural ante la injusticia padecida, encaja perfectamente con lo que sabemos de él. Bartolomé de Carranza, arzobispo de Toledo, no un arzobispo cualquiera, el primado de España, el cargo eclesiástico más alto del reino, confesor del rey Felipe II, uno de los teólogos más influyentes del Concilio de Trento, el gran concilio que definió la respuesta de la Iglesia a la Reforma protestante. Arrestado en 1559. El motivo, algunas formulaciones teológicas de un libro de catecismo que había publicado. Formulaciones que sus enemigos presentaron como sospechosas de luteranismo. Formulaciones que él explicaba como perfectamente ortodoxas, malinterpretadas deliberadamente por quienes querían destruirle. Su proceso se convierte en uno de los escándalos jurídicos más extraordinarios del siglo XVI. Enfrenta al inquisidor general de España, Fernando de Valdés, contra el propio papado. Roma ve con creciente alarma cómo la Inquisición española, un tribunal con autoridad delegada por el Papa, se atreve a procesar al más alto dignatario eclesiástico del reino sin consultar ni pedir permiso a la Santa Sede. Felipe II termina apoyando el proceso, no por convicción teológica, por cálculo político, porque en esos mismos meses se habían descubierto grupos de simpatizantes protestantes en Valladolid y Sevilla, una revelación que había sacudido al rey hasta los cimientos. La idea de que la herejía pudiera haber penetrado hasta la cúspide de la Iglesia española era intolerable. Felipe prefirió mostrarse implacable. Carranza pasa 17 años en procesos inquisitoriales, primero en España, después en Roma, a donde el Papa logra trasladar el caso. Muere en Roma en 1576, semanas después de que el Papa Gregorio XIII dictara su sentencia. Nunca recuperó la libertad, nunca regresó a su sede de Toledo. El veredicto papal fue un prodigio de ambigüedad calculada, no hereje formal, pero vehementemente sospechoso de herejía. Una formulación diseñada para no humillar completamente a la Inquisición española, pero tampoco para validarla. Nadie quedó satisfecho. Carranza llevaba 17 años muerto en vida. Y luego está Goya, Francisco de Goya y Lucientes, primer pintor de cámara del rey Carlos IV, autor de algunos de los retratos más extraordinarios de la historia del arte europeo, de los frescos de la ermita de San Antonio de la Florida, de los Caprichos, de las pinturas negras, el artista más importante de la España de su tiempo. En 1815, tras la restauración de Fernando VII y el retorno de la Inquisición que Napoleón había suprimido, el Santo Oficio cita a Goya a declarar. El motivo, el hallazgo de la maja desnuda en la colección incautada al ex primer ministro Manuel Godoy. El tribunal quiere saber quién encargó esa pintura, con qué propósito, y por qué el pintor del rey había representado a una mujer completamente desnuda. El proceso no tiene consecuencias graves para Goya, probablemente gracias a su posición y a sus conexiones. Pero el episodio ilustra con precisión el estado en que se encuentra la institución en su última etapa de vida. Ya no estamos en el tiempo de Torquemada, ya no estamos en los grandes autos de fe, en las represiones masivas de conversos, en los procesos a arzobispos por luteranismo. Estamos ante una burocracia en decadencia profunda que usa lo que le queda de poder para perseguir una pintura de una mujer desnuda y citar a declarar al artista más famoso del país. 3 siglos y medio de historia. Ese es el arco completo. De las hogueras del Prado de San Sebastián a las preguntas sobre el cuadro de Godoy. Ahora viene la pregunta que casi nadie se hace, porque la respuesta incomoda tanto a un lado como al otro. Si la Inquisición española no fue el monstruo que la historia popular ha construido, si sus cifras de ejecuciones son una 10ª parte de lo que durante siglos se repitió, si sus procedimientos eran más regulados que los de casi cualquier tribunal civil de su época, si fue la primera institución europea en frenar la caza de brujas,
¿De dónde viene esa imagen? No de los archivos, de las imprentas. Hay que entender lo que era España en el siglo XVI para entender por qué sus enemigos necesitaban destruirla, no solo en el campo de batalla, sino en la imaginación de Europa. España no era una potencia más, era la única superpotencia del mundo conocido. Su imperio se extendía por América, por las Filipinas, por buena parte de Italia, por los Países Bajos. La plata de Potosí financiaba al ejército más eficaz del continente. Los tercios eran invencibles en campo abierto. La flota española dominaba los 2 océanos que importaban. Para los rivales de España, las Provincias Unidas luchando por su independencia, Inglaterra compitiendo por el control del Atlántico, Francia mirando con envidia cómo el imperio de los Habsburgo la rodeaba por todos los flancos. Ganar solo en los campos de batalla era insuficiente. Necesitaban un segundo frente, y ese segundo frente tenía nombre: la opinión pública europea. La imprenta, inventada pocas décadas antes, era el arma perfecta, barata, reproductible, capaz de llevar un mensaje al otro lado del continente en semanas, y los Países Bajos, en plena guerra contra España, tenían las imprentas más productivas y libres de Europa. La estrategia era simple y devastadoramente eficaz. Tomas elementos reales, el secreto, los interrogatorios, los autos de fe, la tortura reglamentada que ya hemos descrito. Los despojas de todo contexto. No mencionas que los tribunales civiles franceses o ingleses torturan con mucha mayor frecuencia y sin restricciones. No mencionas que las ejecuciones por herejía en Alemania o en Francia duplican o triplican en número a las españolas. No mencionas nada que complique la narrativa, solo el horror español, amplificado, repetido, ilustrado con grabados diseñados para el impacto máximo, instrumentos de tortura que no existían en ningún tribunal real, pero que en el papel parecen salidos del infierno. Multitudes ardiendo en hogueras masivas, inquisidores con expresión de placer ante el sufrimiento, imágenes que se reproducen en cientos de miles de copias por toda Europa protestante. 2 textos son el motor de esta maquinaria. El primero ya lo conoces, aunque probablemente no sabías que lo estabas leyendo, con los ojos equivocados: La brevísima relación de la destrucción de las Indias, de Bartolomé de las Casas, un fraile español, un reformador que quería cambiar la política colonial de su propio rey desde dentro. Un texto honesto en su intención, documentado en muchos de sus hechos, escrito para escandalizar a la corona y obligarla a actuar. Sus enemigos lo traducen a todos los idiomas europeos y lo presentan no como lo que era, la crítica interna de un religioso español a los excesos de algunos conquistadores, sino como la prueba definitiva, firmada por un español, de que la crueldad era el alma misma del imperio. Las Casas quería reformar España. Sus traductores usaron su texto para destruir su reputación. El segundo texto lo conoces menos, pero es el más importante: la exposición de algunas mañas de la Santa Inquisición española, publicada en 1567 bajo el seudónimo latino de Reginaldus Gonsalvius Montanus, probablemente escrita por protestantes españoles exiliados en los Países Bajos. Un catálogo de horrores inquisitoriales que mezcla testimonios reales con exageraciones sistemáticas y ficciones presentadas como hechos documentados. Se convierte en uno de los libros más leídos de Europa en la segunda mitad del siglo XVI. Reediciones sin fin, traducciones a todos los idiomas del continente. Es la fuente principal de la que bebe casi todo lo que se escribe sobre la Inquisición española durante los 2 siglos siguientes. Lo que ese libro presenta como historia es en realidad propaganda de guerra, pero hay algo más, algo que los que usan la leyenda negra como argumento político en ambas direcciones prefieren no contar. Las críticas más demoledoras a la Inquisición dentro de España no vinieron de extranjeros, vinieron de españoles, de los liberales del siglo XIX que necesitaban un símbolo del absolutismo al que estaban combatiendo. Juan Antonio Llorente, el hombre de los 32.000 muertos, no era un propagandista holandés. Era español. Había sido secretario del propio tribunal. Tenía acceso a los archivos. Y escribía desde el exilio en París, durante las guerras napoleónicas, en el contexto de un enfrentamiento político donde la Inquisición era el arma perfecta contra el absolutismo fernandino. Sus cifras no eran el resultado de una investigación historiográfica honesta,
eran el resultado de extrapolaciones que servían a un propósito político. Lo sabía, y lo hizo de todas formas. Eso no absuelve a la Inquisición, pero obliga a hacerse una pregunta incómoda. ¿Cuánto de lo que crees saber sobre ella es historia? ¿Y cuánto es munición reciclada de una guerra que terminó hace 200 años? Hasta aquí hemos desmontado mitos. Hemos mostrado que las cifras más repetidas son exageraciones, que los procedimientos eran comparativamente menos brutales de lo que el mito sugiere, que la imagen que tenemos de la institución viene en gran medida de una propaganda diseñada con objetivos políticos concretos. Pero ahora hay que hacer algo que distingue al historiador honesto del apologista, reconocer lo que sí es verdad, y señalarlo con la misma claridad con la que hemos señalado las exageraciones. La Inquisición española causó un daño real, no principalmente en las hogueras, cuyo número hemos visto que fue muy inferior al que la leyenda afirma, sino en algo más difícil de medir y mucho más duradero, lo que el historiador francés Bartholomé Benassar describió en un estudio que sigue siendo fundamental como la pedagogía del miedo. El daño no estaba solo en lo que el tribunal hacía, estaba en lo que la gente sabía que podía hacer, en la sombra permanente de la posibilidad de ser denunciado, arrestado, arruinado antes del juicio, interrogado durante meses sin saber exactamente de qué se te acusa. Durante 350 años, esa sombra se instaló sobre la vida intelectual y social española con una densidad que es difícil de sobreestimar. No necesitaban quemar a mucha gente, bastaba con quemar a algunos, con que todos supieran que podía pasarle a cualquiera, con que el coste de pensar en voz alta fuera potencialmente ruinoso. La autocensura es invisible, no deja archivos, no deja registros. Es exactamente eso. El silencio donde debería haber habido palabras, el libro que no se escribió, la tesis que no se defendió, la pregunta que no se formuló en clase. ¿Cuántos Fray Luis de León no llegaron a escribir lo que pensaban porque no tenían la posición social para sobrevivir a lo que él sobrevivió? ¿Cuántos científicos, filósofos, teólogos heterodoxos eligieron el silencio como estrategia de supervivencia? El índice de libros prohibidos, la censura sistemática sobre lo que se publicaba, lo que se leía, lo que se enseñaba. Erasmo de Róterdam, el intelectual más influyente de la primera mitad del siglo XVI, prohibido en España precisamente cuando su influencia era máxima en el resto de Europa. La Biblia en castellano, prohibida para el lector ordinario. La filosofía natural de Copérnico, tolerada con dificultades. Las obras de los pensadores que en otras tradiciones europeas estaban abriendo las ventanas de la modernidad. No porque España fuera culturalmente más primitiva que sus vecinos. En el siglo XVI, España produce a Cervantes, a Lope, a Velázquez, a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz. No es un desierto intelectual, pero hay una presión sistemática sobre las ideas heterodoxas, sobre las preguntas incómodas, sobre los cuestionamientos del orden establecido, que no existe en los Países Bajos o en Inglaterra de la misma manera. Y hay algo más que no se puede eludir, aunque la Inquisición no sea directamente responsable: la expulsión de los judíos en 1492, entre 80.000 y 150.000 personas, los historiadores debaten las cifras, expulsadas de España por negarse a convertirse. No ejecutadas, expulsadas, pero expulsadas sin tiempo para liquidar sus bienes, en condiciones de enorme precariedad, con la prohibición de llevarse oro, plata o moneda. Arruinadas. Entre ellas, médicos que habían atendido a la nobleza y a los propios reyes, financieros que habían sostenido el crédito de la corona, intelectuales y filósofos de primer rango. La expulsión de los moriscos entre 1609 y 1614. Entre 300.000 y 400.000 personas expulsadas de la península en el plazo de pocos años. Agricultores que llevaban siglos cultivando tierras en Valencia, Aragón y Castilla. Artesanos, comerciantes, técnicos en sistemas de irrigación que tardaron décadas en ser reemplazados. La mayor expulsión de población de la historia española. La Inquisición no ordenó directamente estas expulsiones, no fue el tribunal que las ejecutó, pero la lógica que las justificó
la obsesión con la pureza religiosa como fundamento de la identidad nacional, la sospecha sistemática sobre quienes no podían demostrar ser cristianos viejos de sangre limpia, es exactamente la misma lógica que había creado el Santo Oficio en 1478. El daño real de la Inquisición no se mide en hogueras. Se mide en las personas que España expulsó o destruyó, en las ideas que la autocensura sofocó durante generaciones, en el retraso de la llegada de la Ilustración a un país que en el siglo XVI había estado en la vanguardia del pensamiento europeo. Eso sí es verdad, y hay que decirlo con la misma claridad con la que hemos desmentido las cifras exageradas. Entonces, ¿qué fue la Inquisición española? No fue el monstruo que las imprentas de Ámsterdam construyeron. Esas cifras de 32.000 quemados son mentira. Sus mazmorras no eran las que los grabados protestantes mostraban. Sus procedimientos, comparados con la justicia civil de su época, eran en muchos aspectos más garantistas. Pero tampoco fue la institución injustamente calumniada que algunos hoy reivindican como si señalar sus crímenes reales fuera una forma de traición. Fue un Estado que decidió que la unanimidad religiosa valía más que las personas que no encajaban en ella, y ejecutó esa decisión con una paciencia y una meticulosidad que no necesitaba hogueras masivas porque tenía algo más eficaz. El miedo administrado en dosis precisas, suficiente para que todos supieran lo que podía pasar, no tanto como para que la rebelión fuera inevitable. Elvira del Campo no murió en la hoguera, llevó su San Benito, y todos los que la conocían aprendieron la misma lección sin necesidad de que nadie se la explicara. Esa es la herencia real de la Inquisición. No las hogueras, el silencio que aprendieron a hacer los que vieron las hogueras, y el silencio de sus hijos, y el de sus nietos, ese silencio instintivo, casi biológico a estas alturas, de quien sabe desde siempre que pensar demasiado en voz alta tiene un precio. 3 siglos y medio de esa lección dejan marca. El tribunal se suprimió en 1834. El miedo que enseñó tardó mucho más en disolverse. Si este vídeo te ha parecido útil para entender la historia real de España, suscríbete. Cada semana desmontamos uno de estos relatos que llevan siglos deformando nuestro pasado, y déjanos en los comentarios ¿qué creías saber sobre la Inquisición antes de ver este vídeo y qué cambiarías ahora?